Bueno, continuando con nuestro estudio del sistema nervioso, entramos ahora a hacer una revisión tal vez de uno de los temas más importantes por su complicación en los eventos clínicos principalmente. Vamos a hablar de lo que es la irrigación del encéfalo y también hablaremos lógicamente de su drenaje venoso. Sabemos nosotros que el encéfalo y en últimas el tejido nervioso es ávido principalmente, no solo por el sustrato metabólico que es la glucosa, muy importante, sino que también esa glucosa tiene que necesariamente oxidarse con una gran demanda de oxígeno, o sea que es ávido para el oxígeno. En este sentido, las interrupciones mínimas del flujo sanguíneo generan lógicamente la falta de oxígeno que se evidencia en eventos muy mínimos como la simple pérdida del conocimiento y recuperación inmediata, o algunas veces cuando el flujo sanguíneo se interrumpe por más tiempo, lesiones severas, irreversibles, hasta conducir algunas de ellas a la muerte. Sabemos nosotros que la gran mayoría de los eventos que se dan por daño a nivel encefálico es por interrupción abrupta del flujo sanguíneo. También se sabe que es una de las primeras causas de muerte en nuestro país. Tal vez en nuestro país, por circunstancias especiales que todos conocemos, infortunadamente la primera causa de muerte es el asesinato, pero ahí sigue lógicamente problemas de hipertensión y está como tercera causa de muerte las lesiones cerebrovasculares, lo que llamamos nosotros el ictus cerebral, derrame sanguíneo, o conocido más comúnmente por toda la población. Entramos entonces a hacer estudio de este componente. Lo haremos progresivamente viendo su origen, su distribución y las denominaciones de los distintos componentes. En esta diapositiva vemos lógicamente un sistema de obtención en base a lo que se llama la inyección-corrosión, que es un método para estudio tanto científico y lógicamente académico. Se obtiene todo el árbol vascular, en este caso se obtuvo de toda la cabeza, pero ahí alcanzamos a reflejar hacia la parte profunda con un componente más denso. Ese componente más denso, precisamente, que simula una gran esponja, es la distribución precisamente de la gran cantidad de vasos sanguíneos que están irrigando lo que es el cerebro, el encéfalo, lógicamente, y los distintos componentes de este. Eso nos demuestra precisamente la gran importancia que tiene el flujo sanguíneo para este tipo de órganos, para estos tejidos como tal. Ahí vemos también ya hacia la parte externa el diploide y alcanzamos a ver también la disposición superficial de vasos sanguíneos en la cabeza. Hacia la parte inferior ya alcanzamos a ver los sitios de iniciación o de origen, podríamos decir, de los dos grandes sistemas de irrigación del encéfalo. Hacia la parte anterior, lo que es el sistema carotídeo, y hacia la parte posterior, el componente que llamamos nosotros como vertebral. O sea, dos sistemas que van a confluir hacia la base del encéfalo y a distribuirse en sus distintos componentes. Vemos hacia acá el componente carotídeo, el cual inicia como la carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroide. La carótida común sufre su división y de esta división emergen dos vasos, uno que es la carótida externa y luego la carótida interna. Los dos inicialmente se disponen en sentido contrario, pero luego van a cambiar de posición de tal manera que la carótida interna va en busca del foramen carotídeo en la base del cráneo. El sistema vertebral nace también a nivel del cuello como el sistema carotídeo, pero a nivel de la base del cuello, de lo que conocemos nosotros la arteria subclavia en su porción preescalénica,
En esa porción nos está dando la arteria vertebral por la parte superior, que va a buscar precisamente la sexta vértebra cervical, el foramen transverso de la sexta vértebra cervical, y va a ascender por los forámenes transversarios hasta alcanzar prácticamente la membrana atlanto-occipital, atravesarla y llegar hacia la parte interna. Como ustedes ven, los dos componentes, el carotídeo y el vertebral, inician a nivel del componente del cuello, o sea, el uno en la base del cuello y el otro en la parte superior del cuello. Aquí alcanzamos a ver nuevamente componente vertebral que nace de la arteria vertebral. Aquí vemos cómo va a buscar lo que es el foramen transversario de lo que es la sexta vértebra cervical y va ascendiendo precisamente hasta alcanzar lógicamente la cabeza. Y el componente carotídeo, de lo que es precisamente la carótida interna, que inicialmente es externa, como la vemos aquí, y luego cambia de posición de tal manera que la externa, que la denominamos como tal, adopta ya esa posición, mientras que la interna se va volviendo cada vez más medial hacia la base del cráneo. Estas dos diapositivas nos muestran que una vez que los vasos llegan precisamente al encéfalo, se van a distribuir. Inicialmente en la parte superficial, vemos aquí algo muy interesante. Aquí nos permite ver esta fotografía, los tres componentes que cubren precisamente al encéfalo. La dura madre adherida precisamente a lo que es el diploe craneal, a la lámina interna del diploe craneal. La pía madre adosada a la superficie del encéfalo, como ustedes lo ven, y la aracnoides extendiéndose entre los dos. Este es el componente que nos permite entender qué es la aracnoides. Antiguamente se hacía referencia por esta característica a que la aracnoides presentaba dos láminas, una lámina supuestamente visceral y una lámina supuestamente parietal. La pía aracnoide sería esta, la que está adherida precisamente a la pía madre. Inmediatamente debajo de la pía madre hacen curso los vasos sanguíneos, como nosotros los vemos aquí en esta fotografía. Ahí vemos los vasos principales y vemos precisamente los vasos sanguíneos pequeños que se van distribuyendo en esta región. Aquí alcanzamos a ver dos grandes venas muy importantes. Posiblemente esta corresponda precisamente a la comunicante superior, de la cual estudiaremos posteriormente. Miren ustedes la disposición de la pía madre y cómo la región subpial, o sea, inmediatamente debajo de la pía madre, hace en curso una red de vasos, de los cuales se van a derivar los vasos que miramos en la diapositiva anterior. Aquí vemos también otra fotografía que nos muestra en base también al sistema de inyección corrosión, los vasos sanguíneos arteriales haciendo su curso precisamente por lo que es la parte subpial, o sea, debajo de la pía madre, y lógicamente emitiendo los distintos vasos que se van introduciendo al tejido cerebral. Aquí ya empezaríamos a hacer un estudio de lo que es el sistema vertebral. Esta es una disección. Aquí tenemos parte de la médula espinal, ¿sí? Prácticamente estaría a nivel de C1 en esta región, y aquí vemos médula oblongada, y acá alcanzamos a ver cerebelo. Las dos arterias vertebrales están en este punto, miren ustedes, y ya nos empieza a dar lógicamente los vasos que se van a distribuir progresivamente en cada uno de sus componentes. Iniciamos entonces ahora haciendo estudio del componente vertebral. Las arterias vertebrales, una vez que atraviesan la denominada como membrana atlanto-occipital, llegan hacia la parte interna y lógicamente hacen curso a los lados de lo que es la médula oblongada, emitiendo vasos muy pequeños también para la médula oblongada en este sitio, y lógicamente dos vasos que son bastante grandes. Estos dos vasos
que son bastante grandes, se van hacia la parte inferior y posterior de lo que es el cerebelo. Corresponde precisamente a la cerebelosa inferior y posterior. Aquí la vemos. No solo da irrigación a lo que es los dos hemisferios y lo que es el vermis inferior, sino que se profundiza también hasta alcanzar prácticamente los núcleos centrales del cerebelo. Pues vemos nosotros que las dos arterias vertebrales confluyen precisamente hacia la parte anterior del denominado surco bulbopontino, y en ese sitio se unen las dos. Aquí las vemos uniéndose, y luego es producto de esa unión nace esta arteria que se llamará la arteria basilar, y la cual hace curso precisamente en el surco basilar, en la parte anterior de lo que es el puente. Ya aquí en esta inyección alcanzamos a ver nuevamente las dos arterias vertebrales, tal como lo habíamos mencionado. La arteria cerebelosa inferior posterior, aquí vemos, ¿sí?, la cual va en dirección hacia la parte posterior de lo que es el cerebelo. Y vemos también cómo da bastantes ramitas, miren ustedes, tal como lo mencionábamos, las arterias vertebrales distribuyéndose prácticamente en el cuerpo. Y no olvidemos que estas pequeñas arterias son las que nutren precisamente núcleos y componentes importantísimos de lo que es la médula oblongada. O sea que el compromiso de estas arterias, así sea muy pequeñito, no deja de ser riesgoso, puesto que son sitios muy pequeños, pero son vitales para nuestra existencia. Luego vemos cómo la arteria se une y forma la arteria basilar. La arteria basilar en un inicio nos da una arteria que algunas veces es difícil conservarla, ¿sí? Al parecer es esta que vemos aquí, por su tamaño y porque su curso generalmente lo hace en el espacio su arnoideo, digamos así, hasta alcanzar precisamente el meato acústico interno. Es la arteria labelíntica, que correspondería precisamente a este que vemos aquí, algunas veces originándose en la parte terminal de lo que es las arterias vertebrales, pero por lo regular en la parte inicial de lo que es la arteria basilar. Ya de la arteria basilar entonces encontramos que en su parte inicial nos da otra arteria que va a distribuirse hacia la parte anterior de los hemisferios cerebelosos. Aquí la vemos dirigiendo hacia la parte interior, pero en la parte inferior de ellos. Corresponde a la arteria cerebelosa anterior inferior. Seguimos viendo el curso de la arteria basilar y vemos cómo ya da ramas pequeñas que se van profundizando precisamente hacia la parte ventral. Ellas se dirigen inclusive hasta la parte dorsal de lo que es el puente, los distintos componentes del puente, de ahí que son las denominadas las arterias pontinas. Entonces vamos aquí varias arterias pontinas. Sigue ascendiendo la arteria basilar en el surco basilar. Y antes de terminar dividiéndose, digamos así, la arteria nos da origen a otra arteria que vamos a encontrar aquí, que corresponde precisamente a la arteria cerebelosa anterior superior. La arteria cerebelosa anterior superior lógicamente va hacia la parte superior del cerebelo, se distribuye lógicamente en los dos hemisferios y en el vermis cerebeloso como tal, y termina ya en últimas la arteria basilar a nivel de lo que es la unión entre el mesencéfalo y el puente en lo que llamamos nosotros las dos arterias cerebrales posteriores. Aquí vemos las dos arterias cerebrales posteriores. Aquí hay algo muy interesante, puesto que esta relación se da inmediatamente delante de la fosa interpeduncular. Y ahí, delante de la fosa interpeduncular, entra en relación, como lo vemos aquí, a un gran nervio muy importante, que es el motor ocular común, o también el tercer par craneal, el cual emerge entre estos dos grandes vasos, la cerebelosa anterior superior y la cerebral
posterior como rama terminal de la arteria basilar. Aquí las vemos nuevamente. Vemos aquí el curso precisamente de la arteria vertebral. Miren ustedes, por este curso es de la parte medial, de la parte lateral hacia la parte medial, por encima del arco superior del atlas, el arco posterior del atlas. Luego atraviesa la membrana atlanto-occipital o atlánto-occipital, se hace profundo, rodea la médula oblongada, emite sus ramas para lo que es la médula oblongada, y algo que no habíamos mencionado aquí, emite dos ramas, una que va hacia la parte mediana de lo que se llamará la raquídea posterior, y otra hacia la parte anterior que se denomina también raquídea anterior. Esa no la habíamos mencionado anteriormente, pero sí vemos aquí la cerebelosa inferior posterior. Miren ustedes la distribución que hace la cerebelosa posterior inferior, por eso su denominación. Sigue la arteria basilar, no vemos aquí la laberíntica, pero vemos la cerebelosa anterior, miren ustedes, anterior, pero inferior. Siguen las ramas continuas que atraviesan el puente y se profundizan, y son ramas perforantes precisamente de lo que es la parte anterior del puente hasta llegar hacia la parte profunda. Continuamos con la arteria basilar y en su parte terminal da la cerebelosa anterior, superior, y miren la distribución de ella, pasa a terminar en las dos cerebrales posteriores. Ya la cerebral posterior toma un curso que lo mencionaremos posteriormente. Ya habíamos hablado de que eran dos sistemas, el sistema carotídeo y el sistema vertebral. Pero ahora entramos nosotros a ver ya lo que es parte del sistema carotídeo. Vemos que ellos van a confluir en la base del cerebro en un componente que lo denominaremos como el polígono de Willis. Gran mayoría de las arterias que vemos aquí son diminutas y lógicamente entran en relación con los componentes medulares tal como vemos aquí. Son ramas raquídeas en esa zona. Bueno. Algo muy interesante es que cuando miramos a lo que es la carótida interna, llegando a la base del cráneo, como ocurre precisamente aquí, esta es una visión de abajo hacia arriba, entonces vemos la carótida interna y entra esa a este punto que se denomina el seno cavernoso. El seno cavernoso corresponde a una celda que se forma precisamente por reflexión de la dura madre, tal como lo vemos aquí, a los lados de lo que nosotros ya conocemos como la silla turca. Esa es el denominado seno cavernoso. Presenta una pared lateral y una pared medial. La pared medial entraría en relación precisamente con el espacio en donde está ubicada precisamente la glándula hipófisis. Entonces vemos que la arteria hace un curso interno en este sitio. Ese curso interno en este sitio forma lo que llamaremos nosotros como el sifón carotídeo. Pero este hecho también es interesante porque la carótida interna, antes de dividirse en la base del cráneo, ya emite arterias que se van a distribuir en componentes lógicamente encefálicos. Entonces vamos a encontrar de que la carótida interna que viene haciendo este curso profundamente aquí, entra aquí al seno cavernoso, hace este recorrido y emite aquí en este punto, a los lados de lo que es el nervio óptico, como vemos aquí. Y lógicamente vamos a ver que hay una porción cavernosa y una porción postcavernosa. En la porción cavernosa nos da origen a una arteria que va hacia la parte inferior de lo que es precisamente la glándula hipófisis, que sería entonces la hipofisiaria inferior. Pero también vamos a encontrar que da otra rama hacia la parte superior, ya la porción postcavernosa, que va hacia la parte superior, en este caso en el infundíbulo del hipotálamo, que corresponde a la denominada como hipofisiaria superior. Y ya desde aquí empezaríamos a narrar la posición postcavernosa, pero su relación con lo que es el apófisis clinoide
También permite describir la porción preclinoidea y postclinoidea. Y en la porción preclinoidea nos va a dar origen precisamente a la arteria que va a nutrir al nervio óptico y el globo óptico, que es la arteria orbital, la arteria oftálmica peruana. Esa arteria se desprende precisamente aquí, en este sitio, y va a buscar precisamente a lo que es la órbita y se va a distribuir en los componentes. Aquí alcanzamos a ver precisamente el seno cavernoso, la pared lateral, la pared medial, el seno cavernoso, y aquí vemos la glándula hipófisis. Arriba vemos precisamente los nervios ópticos y el quiasma óptico, y vemos nosotros la porción cavernosa y la porción postcavernosa de la arteria carótida interna. De aquí entra por este lado ascendiendo, da una vuelta allá, se regresa, y cuando se regresa da origen precisamente a la arteria oftálmica en esta región. Ahí, es importante tener en cuenta entonces que la arteria carótida interna ya ha empezado a dar irrigación a componentes muy importantes de lo que es precisamente ya la región cercana al encéfalo. Aquí vemos precisamente ya a la arteria carótida interna. Después de dar precisamente esos ramos, se divide en la arteria que se va a denominar como la cerebral media y la cerebral anterior. Ahí alcanzamos a ver cómo la cerebral media busca el curso en la parte medial e inferior de lo que es la fisura lateral de Silvio y se profundiza en la fisura lateral de Silvio y da ramas precisamente a todos los componentes que están delimitando la fisura lateral de Silvio en esta región. Ramas perforantes las vamos a ver que llegan hacia la parte profunda también en este sitio. Aquí, en este punto, puede ser de la carótida interna o puede ser de la cerebral media, se origina una pequeña arteria que se ha denominado como la recurrente de Eubner, que se va a profundizar y va en dirección precisamente a los núcleos centrales del encéfalo. La cerebral anterior hace curso inicialmente lateral a lo que es los tractos ópticos, como vemos aquí, rodea prácticamente los componentes de la base del encéfalo y llega hasta la fisura, a lo que llamamos nosotros como la fisura sagital en su parte más anterior, inmediatamente arriba de los nervios ópticos, y empieza su curso precisamente en los componentes que están conformando lógicamente la pared medial del encéfalo como tal. Ya aquí vemos algo muy interesante. La arteria cerebral posterior nos dio en su parte inicial origen a una arteria que se denomina la comunicante posterior. Esta arteria comunicante posterior, que puede ser muy variable, a veces muy grande para un lado, muy pequeña en el otro, inexistente en uno de los lados, pues en últimas, en la gran mayoría de los casos, va a ser un componente anastomótico muy importante, porque se une precisamente a la parte terminal de lo que es la carótida interna, o sea, antes de que la carótida interna sufra su división en cerebral media y en cerebral anterior. La cerebral anterior, antes de hacer su curso en la fisura sagital, emite una arteria que comunica la del lado derecho con el lado izquierdo, y esta es la que se va a denominar lo comunicante anterior. Entonces aquí tenemos la comunicante posterior, hacia acá la comunicante anterior, que estaría inmediatamente debajo, pero encima, inmediatamente arriba de lo que es precisamente el quiasma óptico. Entonces aquí observamos precisamente la comunicante anterior. En esta diapositiva, que corresponde también a una inyección corrosión muy bien lograda, alcanzamos a ver, en primer lugar, se ha replegado hacia atrás el quiasma óptico y los nervios ópticos para poder mirar todos los componentes de lo que denominaremos nosotros el polígono de Willis.
Entonces vemos la cerebral, la basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, vemos hacia acá, lógicamente, un pequeño segmento de la carótida interna, y luego vemos la cerebral anterior y la cerebral media. La cerebral anterior se une con la comunicante anterior, la cual también puede variar. Unas veces es muy grande, otras veces es muy pequeña, o de pronto, en algunos casos muy específicos, no puede estar. Entonces vemos aquí la cerebral anterior del lado contrario, vemos la carótida interna, la comunicante posterior, y nuevamente llegamos a la cerebral posterior. Esto es lo que conocemos nosotros como el polígono de Willis. Como tal, es un sitio importante de anastomosis de todos los vasos que llegan por dos sistemas, el sistema vertebral y el sistema carotídeo. Vemos cómo el polígono de Willis además suministra ramas perforantes para lo que se conoce comúnmente sustancia perforada anterior y sustancia perforada posterior. Y vemos precisamente que son ramos muy pequeños, pero no obstante ser pequeños, ellos son muy importantes porque está implicando regiones muy importantes también a su vez de lo que es el encéfalo. En esta parte vamos a ver que muchas de ellas se dirigen hacia la región hipotalámica y lógicamente desde esta región se profundizan también hacia lo que es los componentes grises de lo que es el hemisferio cerebral. Vemos hacia acá la recurrente de Ebner, que nos habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? y vemos también cómo de la denominada cerebral anterior aparece una arteria que va en busca precisamente de la base del encéfalo. La va a atravesar y va prácticamente en dirección de lo que es los núcleos centrales, pero más que todo hacia lo que es los ventrículos cerebrales. De ahí que su función es unirse a los plejos coroideos, de ahí que ella recibe la denominación de arteria coroidea anterior. En este caso alcanzamos a ver entonces cómo los dos sistemas empiezan a hacer su distribución. Así que vemos nuevamente el polígono de Willis en la base del encéfalo, la cerebral media dando ramas precisamente para la parte superior de lo que es el lóbulo temporal, que alcanza inclusive hacia la parte anterior lo que llamamos nosotros como la porción, como podemos polo prácticamente temporal, y ahí se está haciendo su distribución en ramas temporales anteriores pero superiores. O sea, estas son ramas superiores que son posteriores, medias y anteriores, que se van a distribuir hasta el polo temporal y que en últimas cumplen una función muy importante, porque recordemos que aquí en este sitio está ubicado el componente relacionado con la memoria, ¿sí? Lesiones vasculares afectarían precisamente estas porciones. Ramas perforantes que van desde lo que es la parte cercana a la fisura lateral y atraviesan precisamente la base y llegan hacia los sitios centrales de lo que es el encéfalo como tal y el hemisferio cerebral. Y luego va a dar una rama que va precisamente a circundar precisamente todo lo que es el lóbulo de la ínsula. Entonces la arteria de la ínsula se va a derivar también de esta y la va a rodear completamente. Y luego saldrán ya ramas para lo que es la cara superolateral del hemisferio cerebral, alcanzando hacia la parte anterior a dar ramas orbitarias, ramas para el giro frontal superior y medio, giro frontal inferior y medio. El superior ya tiene otra suplencia, que lo vamos a mencionar en este momento. Vemos aquí la cerebral anterior, llega precisamente a lo que al tejido que está inmediatamente debajo de lo que llamábamos nosotros como el rostrum del cuerpo calloso. En ese sitio ella sufre una división
dándonos dos ramas, una rama que rodea el cuerpo calloso, que se llamará pericallosa, y otra que va precisamente en lo que es el surco calloso marginal como callosa marginal. Esta va a dar ramas también para lo que es la parte medial del hemisferio cerebral, hasta alcanzar prácticamente la parte medial del lóbulo parietal en esta región. La región parietal medial está irrigada por este componente. Pero además nos está dando las ramas para el giro frontal superior en todo su componente, tal como lo vemos aquí. Varias ramas que van en esta dirección. O sea, esta región está irrigada por lo que es la cerebral anterior. De ahí tenemos entonces que el territorio de la cerebral media cubre prácticamente todo lo que es la parte superior del lóbulo temporal y la parte inferior del lóbulo frontal, la parte inferior del lóbulo parietal. La parte superior del lóbulo frontal es territorio precisamente de la arteria cerebral anterior. La parte superior del lóbulo parietal es también territorio de la arteria cerebral anterior. Vemos aquí la disposición precisamente de la cerebral posterior. Da origen a varias ramas, dentro de ellas la coroidea posterior, importante porque en últimas es la que va a dirigirse hacia lo que es los plejos coroideos, como vemos aquí, y hacer su distribución en esta región. Pero da ramas también para lo que es prácticamente la parte inferior y posterior del encéfalo, o sea, todo lo que es el tálamo, lo que es el pulvinar, prácticamente los cuerpos geniculados, y prácticamente de ella se deriva ya la irrigación también para lo que es el epitálamo, o sea, la glándula pineal y el tallo aventular. Después de ese recorrido, llega hacia la parte inferior y medial de lo que es el lóbulo temporal y se divide en varias ramas. Una que va hacia la parte posterior, que se dirige precisamente a buscar lo que llamamos nosotros como el surco parieto-occipital o fisura parieto-occipital como rama parieto-occipital, y otra rama muy importante que va por el surco calcáreo. Pero el otro componente que va hacia la parte anterior se distribuye en el lóbulo temporal hasta alcanzar el polo temporal en su parte inferior. O sea, el polo temporal es irrigado en parte también por la cerebral posterior, dando ramas anteriores, medias y posteriores, como lo vamos a ver. Entonces vemos aquí la distribución de la arteria cerebral media. Ahí al fondo alcanzamos a ver la arteria para la ínsula y vemos aquí las distintas ramas que van a hacer curso por los surcos ya conocidos y que van a tomar precisamente esa denominación. Vemos aquí las ramas frontales para el giro frontal medio, giro frontal inferior y orbital, ya está como se observa. Vemos cómo dar ramas para lo que es la rama anterior, media y posterior para lo que es el lóbulo temporal, pero que alcanza hasta el giro temporal superior y medio, como lo vemos aquí. Y acá alcanzamos a ver ya parte de la distribución de la cerebral posterior, pero vemos aquí que en su curso inicial da ramas perforantes que van en dirección precisamente hacia lo que es los componentes internos del hemisferio cerebral. Entre ellas son ramas perforantes para lo que es el tálamo, para lo que es el núcleo lenticular, lo que es la cápsula interna, o sea que vemos aquí la distribución hacia el brazo anterior de la cápsula interna, está saliendo precisamente de la arteria cerebral media. Y ya sabemos qué componentes hacen curso por el brazo anterior de lo que es precisamente la cápsula interna. Aquí vemos la arteria insular tal como lo hemos mencionado y luego sale y emerge para dar la distribución giro frontal medio, giro frontal inferior, temporal superior, temporal medio coronal. Aquí vemos la distribución de la cerebral anterior inmediatamente debajo del rostro, es lo que se ha denominado como área central también del cerebro,
vemos que llega la arteria cerebral anterior, se divide en dos arterias. Una, la que rodea precisamente al cuerpo calloso, y otra que va al surco calloso marginal, que va a dar precisamente las distintas ramas para las otras componentes, la marginal, y vemos también la que va para el giro frontal superior, medial, para el lóbulo parietal, la parte medial también, y superior, y se va agotando a medida que llega lógicamente a la parte posterior de lo que es el cuerpo calloso tal, como vemos aquí. Entonces, la pericallosa y la calloso marginal. Aquí no hay continuidad en la callosa marginal, sale precisamente, debería seguir de aquí y hacer todo este curso, pero vemos que hay una porción que sale acá y otra porción que se continúa como la callosa marginal. La cerebral posterior emite ramas, lógicamente, comunicantes para lo que es la pericallosa, como observamos aquí, pero da las ramas importantes. Uno, la parieto occipital, que va a alcanzar, lógicamente, todo lo que es la parte medial de lo que es el hemisferio, pero va hacia a la cara superolateral, también a llegar a la parte superior. Mientras que la que va hacia el surco calcáreo, pues hace curso por el surco calcáreo. La que va hacia la parte inferior del lóbulo temporal va a dar ramas también posteriores, ramas medias y ramas anteriores para la parte inferior del lóbulo temporal, hasta alcanzar el giro temporal interior en la cara superolateral del hemisferio. Y vemos ya una disposición de parte del componente venoso. Es importante tener en cuenta que la irrigación cerebral debe mantener su flujo constante. Cuando ésta se interrumpe abruptamente, la persona inmediatamente pierde el conocimiento, y eso se da en eventos casuales, como es algunas veces el giro abrupto de la cabeza y sin preaviso, que termina en últimas haciendo colapso del sistema vertebral. No es constante, pero se puede presentar lógicamente esa situación. Las lesiones cerebrales están determinadas por varios factores. Uno, el tiempo de interrupción. Entre mayor interrupción vascular tenga lógicamente el flujo sanguíneo, mayor va a ser lógicamente el daño o la lesión. Vaso comprometido. Algunas veces los vasos comprometidos pueden ser de un diámetro bastante grande, pero no resultan ser tan vitales como algunos muy pequeños que tienen, no obstante su diámetro pequeño, irrigan componentes vitales. Entonces, ahí entramos a ver que hay algunas veces obstrucción de la arteria cerebral media, comprometiendo prácticamente la mayor parte de un hemisferio, pero por lo regular no llega a la muerte a la persona. Sin embargo, lesiones más pequeñas a nivel de las arterias que llegan precisamente a lo que es el tallo cerebral, que conocemos las arterias que se derivan de las vertebrales y de la arteria basilar principalmente. Esas arterias pequeñitas, si se obstruye una de ellas, a veces el daño es tan severo que puede conducir a la muerte. O sea que encontramos nosotros que no necesariamente el compromiso de la arteria por su diámetro es el determinante de la gravedad como tal. Sí sabemos nosotros que la interrupción abrupta del flujo sanguíneo, que conocemos como el ictus cerebral, produce lesiones severas del tejido nervioso, hasta el punto que produce muerte celular por anoxia. Las primeras células que se ven comprometidas en este tipo de lesiones son precisamente los astrocitos, y subsecuentemente son lógicamente ya las neuronas como tal, en lesiones irreversibles. No obstante, se encuentra ya la otra situación recientemente descubierta, digamos así,
que es precisamente la plasticidad sináptica que ha llevado en gran medida a la recuperación en personas de este tipo de lesiones. Se considera que las lesiones, entre más a temprana edad ocurran, tienen más opción y oportunidad de mejorar, o por lo menos sus características disminuir como lesión por la participación de los componentes neuronales. Entre más edad tenga la persona, lógicamente, en sufrir estas lesiones, más dificultad habrá, lógicamente, en que componentes neuronales lleguen a compensar, lógicamente, la falta del tejido comprometido como tal. Entonces ya sabemos que el compromiso de las arterias y las lesiones que se producen está determinado por el vaso comprometido cuando éste está en determinados sitios de distribución, el tiempo de duración y, lógicamente, también el tipo de lesión o daño que se dé, porque algunas veces puede ser un coágulo o una trombosis, como dice, y otras veces una sección completa de la arteria, producto precisamente de un crecimiento irregular de una parte de la arteria, que son los famosos aneurismas, que a la gran mayoría nos afectan infortunadamente. Aquí alcanzamos a ver un esquema muy importante que nos muestra precisamente la disposición de la dura madre. No vemos la pía, porque en este ya es un componente que se ha preparado, y la pía, perdón, no vemos la aracnoides porque es un componente que ya se ha preparado y pierde su relación la aracnoides. Pero en este caso alcanzamos a ver la pía madre, y también en el espacio subtial alcanzamos a ver ya la disposición venosa. Podríamos decir que para cada arteria más o menos existe un componente venoso que está acompañando, pero este no es tan constante como lo vemos lógicamente en el resto del cuerpo, en donde la arteria va acompañada con su vena concomitante. En este caso vemos que hay un componente venoso que hace un drenaje precisamente del encéfalo, y de donde sobresalen algunas de las venas. Encontramos aquí como la gran mayoría de las venas que van hacia la parte superior van en busca de lo que denominaremos como el seno sagital superior. Ahí encontramos unas 12 venas, como las vemos aquí, precisamente, que son venas que están drenando directamente la cara superolateral del encéfalo hacia lo que es precisamente el denominado como el seno sagital superior. De aquí se alcanzan a ver dos grandes venas, estas, que comunican entre sí. Por eso se ha denominado comunicante superior, y otra que va hacia la base de lo que es el encéfalo, corresponde precisamente a la comunicante inferior. También la denominada la ventrolar o de la vena. Pero vamos a encontrar que en relación a estos componentes venosos, digamos así, hay otros componentes que sobresalen en su parte interna y que van a conformar otros componentes también. Aquí alcanzamos a ver cómo desde la parte profunda surgen unas venas internas que, después de unirse entre ellas, vemos la tálamo striada que estaría acá y llega a formar parte de las venas internas del cerebro, que en últimas van a formar la vena de Rolando, como la vemos aquí, pero que en últimas esta se va a unir a lo que es el seno longitudinal inferior, y se va a continuar con este componente que se denominará como el seno recto. Aquí también vemos la gran vena, de Galeno, que normalmente se ha denominado como tal. Vemos venas que drenan precisamente el cerebelo, que se disponen en el pelvis y van en busca lógicamente de los drenajes inferiores. Aquí vemos la tálamo estriada, tal como lo habíamos visto en las ramas, y aquí vemos otra que corresponde a una vena que está drenando la parte medial de lo que es el encéfalo, ¿sí? Llega a la gran vena de Galeno, que es esta, y luego esta se une al seno longitudinal superior, que estaría en este sitio,
y forma el seno recto como tal. ¿Hacia dónde confluye? Hacia la parte interna de lo que es la parte posterior del diploide craneano, donde se encuentra la protuberancia occipital interna, y en ese sitio confluyen los senos que encontramos como de los denominados como los senos durales. Vemos acá y uno que viene por acá, que esa confluencia se describió prácticamente en la Grecia moderna como la prensa troncular pterófila, ¿sí? O normalmente, como lo denominamos ahora, la congruencia de los senos. Esta es la denominada como la tienda del cerebelo. Hacia allá vemos el tallo cerebral y los folículos cuadrigéminos superiores e inferiores en esa parte profunda. Vemos nuevamente, entonces, venas internas, encéfalo, la gran vena de galeno, y luego, lógicamente, la unión de esta con el seno sagital superior y llegando hacia lo que es el seno recto. Ya aquí vemos la disposición de la dura madre y vemos cómo en algunos sitios la dura madre sufre una reflexión, en los sitios donde se adhiere, digamos así, a lo que es el diploide interno, tal como lo vemos aquí. En la parte mediana superior forma una reflexión que va a dar lugar al seno longitudinal superior, que ya lo vimos anteriormente, recibiendo las venas cerebrales superiores. En la parte libre de la hoz del cerebro, que es esta, de la dura madre, aparece también un sitio de reflexión que va a dar lugar al seno longitudinal inferior. Esta se une a la gran vena de galeno, que es esta, y termina, lógicamente, formando este seno recto, que es el sitio de unión posterior de la hoz del cerebro en la tienda del cerebro. El seno longitudinal superior y el seno recto confluyen hacia lo que es la confluencia de los senos. El seno longitudinal superior se comunica con el seno recto, pero el seno recto corre hacia la parte izquierda y el seno longitudinal superior corre hacia la parte derecha. Los dos forman lo que se va a denominar como los senos transversos. Estos senos transversos circundan o circulan hasta el peñasco del temporal y ahí descienden para formar una especie de una S que se va a denominar como el seno sigmoideo. El seno sigmoideo llega a la parte interna de lo que conocemos como el agujero yugular y forma precisamente un seno, o sea, un crecimiento de ese vaso que se va a denominar el seno yugular. Ese seno yugular se continúa hacia la parte del cuello, ya emergiendo por la base del cráneo con lo que conoceremos como la vena yugular interna. Pero hay otros componentes que confluyen lógicamente a esta región. La parte superior, la arteria, la vena petrosa superior, hacia la parte inferior, la vena petrosa inferior, que comunican las dos, el seno cavernoso, lógicamente, con el seno sigmoideo en su parte superior y el seno sigmoideo en su parte terminal. Y con esto, entonces, vemos nosotros cómo se hace el drenaje venoso de lo que es el encéfalo en su parte. Este es un gráfico obtenido también de una fotografía, digamos, de una inyección-corrosión. Y en la inyección-corrosión se tiene el sistema venoso, seno longitudinal superior, aquí lo vemos, las venas cerebrales superiores drenando toda la cara superolateral del encéfalo. Aquí vemos parte de la comunicante superior y aquí parte de la comunicante inferior. Vemos, lógicamente, el componente arterial, que es profuso, y ustedes mucho más profuso que el otro. Aquí vemos en silueta toda la disposición de lo que es precisamente el encéfalo, ¿sí? Con todos sus componentes en la parte interna.
Vemos nuevamente, recordemos nosotros la ubicación entonces de la hoz del cerebro o vals del cerebro, los senos longitudinales superiores, seno longitudinal inferior, que estaría rodeando el cuerpo calloso. Este está rodeando siempre el cuerpo calloso. Se une con las venas cerebrales internas, entre ellas la vena de Galeno, que llega aquí a este punto, y sigue con el seno recto. Seno transverso, derecho, seno sigmoideo, petroso superior, petroso inferior, allá al fondo. Vemos precisamente después de extraer todos los otros componentes, seno cavernoso, un seno que no habíamos mencionado, lógicamente está en relación a las alas menores del esfenoides, que son esta, y se denomina esfenoidal, y lógicamente vemos seno cavernoso, seno intercavernoso, comunicación entre los dos senos cavernosos, petroso superior, que estaría lógicamente aquí en este punto, y el petroso superior, digamos, la parte inicial del seno sigmoideo, que es este. Seno recto, seno transverso, seno sigmoideo, seno yugular allá al fondo, ¿sí? Entonces, luego el seno yugular va a dar inicio a la vena yugular interna. Vemos la parte terminal, la parte inicial del seno sigmoideo recibiendo el petroso superior. Ya.